Capítulo 2. Moral y derecho. Sumario. 9. Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho. 10. Interioridad y exterioridad. 11. Incoercibilidad y coercibilidad. 12. Autonomía y heteronomía. 9. Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho. La diferencia esencial entre normas morales y preceptos jurídicos estriba en que las primeras son unilaterales y los segundos bilaterales. La unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Frente al jurídicamente obligado encontramos siempre a otra persona, facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. De hecho, es posible conseguir, en contra de la voluntad de un individuo, la ejecución de un acto conforme o contrario a una norma ética. Pero nunca existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. El pordiosero puede pedirnos una limosna, implorarla por el amor de Dios, mas no exigírnosla. La máxima que ordena socorrer al menesteroso no da este derechos contra nadie. A diferencia de las obligaciones éticas, las de índole jurídica no son únicamente, como dice Radbruch, deberes, sino deudas, y tiene tal carácter porque su observancia puede ser exigida, en ejercicio de un derecho, por un sujeto distinto del obligado. Por su carácter bilateral, la regulación jurídica establece en todo caso relaciones entre diversas personas. Al obligado suele llamársele sujeto pasivo de la relación. A la persona autorizada para exigir de aquel la observancia de la norma, denomínasele sujeto activo, facultado, derechohabiente o pretensor. La obligación del sujeto pasivo es una deuda, en cuanto al pretensor tiene el derecho de reclamar el cumplimiento de la misma. León Petraszewski ha acuñado una fórmula que resume admirablemente la distinción que acabamos de esbozar. Los preceptos del derecho, escribe, son normas imperativo-atributivas. Las de la moral son puramente imperativas. Las primeras imponen deberes y, correlativamente, conceden facultades. Las segundas imponen deberes, mas no conceden derechos. Pongamos un ejemplo. Una persona presta a otra 100 pesos, comprometiéndose al deudor a pagarlos en un plazo de 2 meses. Al vencerse el término estipulado, el mutuante puede, fundándose en una norma, exigir del mutuatario la devolución del dinero. La obligación del segundo no es, en este caso, un deber para consigo mismo, sino una deuda frente al otro sujeto. El deber jurídico de aquel no podría ser considerado como deuda, si correlativamente no existiese un derecho de otra persona. Derecho, en sentido subjetivo, es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Si decimos que el comprador tiene el derecho de reclamar al vendedor la entrega de la cosa, ello significa que el precepto lo faculta para formular tal exigencia. La conducta del que exige tiene el atributo de la licitud precisamente porque constituye el ejercicio de un derecho. Las facultades conferidas y las obligaciones impuestas por las normas jurídicas se implican de modo recíproco. Pongamos otro ejemplo. Una persona vende un reloj en 20 pesos. Cuando el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo acerca de la cosa y el precio, adquiere aquel el derecho de exigir la entrega del objeto y contrae, al mismo tiempo, la obligación de pagarlo. Y el segundo, por su parte, debe entregar la cosa y puede lícitamente exigir el precio. El deber de cada uno es correlativo de un derecho del otro. Derecho del vendedor, exigir el pago, y el derecho del comprador es reclamar la entrega. Deberes
El deber del comprador es pagar el precio y el deber del vendedor es entregar la cosa. No pocos autores definen el derecho subjetivo como la facultad de hacer o de omitir algo. Esta definición tiene el inconveniente de que el término facultad, además de su acepción normativa, que equivale a derecho o posibilidad de obrar lícitamente, puede ser empleado en un sentido enteramente distinto. Cuando decimos que Paderewski era un pianista de grandes facultades, empleamos el vocablo en el sentido de aptitud, destreza o poder. En cambio, al afirmar que quien ha hecho un depósito está facultado para pedir su devolución, no nos referimos a una aptitud, sino a un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una posibilidad, porque la atribución del mismo a un sujeto no implica el ejercicio de aquel, pero esa posibilidad de hacer o de omitir difiere de la puramente fáctica en cuanto su realización ostenta el signo positivo de la licitud. El derecho, como tal, no es un hecho, pero su ejercicio sí tiene ese carácter. Volvamos a los ejemplos. La Ley Federal del Trabajo permite al obrero injustificadamente despedido exigir del patrono el pago de una indemnización. El derecho subjetivo del trabajador no es un hecho, sino una posibilidad cuya realización está jurídicamente permitida, lo cual significa que el facultado puede, si quiere, reclamar lo que se le adeuda. Supongamos que el obrero reclama la indemnización. La conducta desplegada por él es un hecho, pero un hecho que ostenta el signo positivo de la licitud, precisamente porque constituye el ejercicio de una facultad legal. El examen del ejemplo claramente revela que la norma que concede al trabajador despedido el derecho de exigir que se le indemnice, lógicamente implica la exigencia de otra, en virtud de la cual el patrono tiene el deber de pagar la indemnización. Por ello sostenemos que la regulación jurídica es una conexión de dos juicios, recíprocamente fundados, uno imperativo y otro atributivo. El que impone el deber al obligado lógicamente implica a que concede al pretensor un derecho subjetivo y viceversa, pues si el cumplimiento de la obligación del primero no pudiese ser reclamado por el derechohabiente, ese deber no sería una deuda, ni tendría carácter jurídico. La norma. El trabajador injustificadamente separado tiene el derecho de exigir del patrono el pago de una indemnización. Es, pues, equivalente a esta otra, que alude al segundo aspecto del mismo nexo. El patrono que ha despedido injustificadamente a un trabajador está obligado a indemnizarlo. No se trata de un solo precepto, sino de dos normas distintas que mutuamente se implican, y las dos son equivalentes, porque, pese a su diferente significación, se refieren a una sola relación jurídica. El juicio atributivo refiérese al aspecto activo, el imperativo al aspecto pasivo de ese vínculo. La misma distinción suele expresarse diciendo que las normas morales establecen deberes del hombre para consigo mismos, en tanto que las jurídicas señalan las obligaciones que tiene frente a los demás. Esta fórmula es poco clara, porque las impuestas por los imperativos éticos pueden consistir en la ejecución de una conducta relativa a otros sujetos, distintos del obligado. La máxima que prohíbe mentir solo puede ser cumplida en las relaciones interhumanas. Lo propio debe afirmarse del precepto que nos ordena ser caritativos. El deber de la caridad únicamente se concibe cuando un sujeto entra en relación con otros. Ello no quiere decir, sin embargo, que la obligación de socorrer al pobre sea una deuda frente a éste. Estrictamente hablando, no es un deber del sujeto frente a sus semejantes, aun cuando se manifieste en relación con ellos. Se trata de un deber del individuo
para consigo mismo, precisamente porque sólo su conciencia puede reclamarle el acatamiento de lo ordenado. Metafóricamente, podríamos decir que su conciencia es la única instancia autorizada para exigirle el cumplimiento de lo prescrito. Cosa distinta ocurre en el campo del derecho, porque las obligaciones que éste impone no solamente se manifiestan en las relaciones recíprocas de los hombres, sino que son deberes de carácter exigible. Tal exigibilidad es la que hace de ellos verdaderas deudas. 10. Interioridad y exterioridad. Numerosos autores pretenden distinguir moral y derecho, oponiendo a la interioridad de la primera la exterioridad del segundo. Tal criterio encuentra su antecedente, al menos en su formulación moderna, en una de las doctrinas morales de Kant. La teoría fue elaborada por el filósofo de Königsberg al explicar el concepto de voluntad pura. Posteriormente ha sido utilizada por los juristas para diferenciar las normas de que hemos venido hablando. Una conducta es buena, según el pensador prusiano, cuando concuerda no solo exterior, sino interiormente con la regla ética. La simple concordancia externa, mecánica, del proceder con la norma carece de significación a los ojos del moralista. Lo que da valor al acto no es el hecho aparente, la manifestación que puede ser captada por los sentidos, sino el móvil recóndito, la rectitud del propósito. A la moral pragmática, que mide el mérito de la conducta en función de los resultados que produce, opone Kant la ética de las intenciones, para la cual el elemento decisivo es la pureza de la voluntad. Cuando una persona ejecuta un acto de acuerdo con el deber, mas no por respeto a éste, su comportamiento no merece el calificativo de virtuoso. Lo contrario ocurre si el sujeto no tiene más mira que el cumplimiento de la norma y no se preocupa por las consecuencias de su actitud. La coincidencia externa constituye en este caso un fiel trasunto de la interna. Lo que el autor de la crítica de la razón pura llama interioridad es, por tanto, una modalidad o atributo de la voluntad. Para que una acción sea buena, requiérese que el individuo obre no únicamente conforme al deber, sino por deber, es decir, sin otro propósito que el de cumplir la exigencia normativa. El pensador germánico lleva a tal extremo el rigorismo de su tesis, que niega valor moral a los actos efectuados por inclinación, aun cuando ésta sólo engendre efectos benéficos. Si un hombre socorre a un menesteroso para disfrutar del íntimo placer que el ejercicio de la caridad le produce, su actitud no posee valor ético alguno. La correspondencia exterior de un proceder con la regla no determina, por sí misma, la moralidad de aquel. Es simple legalidad, corteza que oculta o disfraza determinadas intenciones. La imagen evangélica de los sepulcros blanqueados alude a una distinción parecida. La actitud externa, palabras, gesto, además, es mera apariencia, envoltura que solamente tiene relieve moral cuando encubre un propósito sano. Nada mejor para completar la exposición que antecede que repetir alguno de los ejemplos de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Conservar la vida, dice Kant, es incuestionablemente un deber, pero su cumplimiento carece casi siempre de significación ética. El hombre que conserva su existencia por amor a ella no realiza un acto virtuoso, porque el objetivo de su conducta no es la obediencia de la norma, sino una inclinación honradamente arraigada en el instinto. Supongamos ahora que un infeliz, víctima de la adversidad, ha perdido todo apego a la existencia y aun deseando morir, conserva la vida, sin amarla, no por temor o inclinación, sino exclusivamente por respeto
al precepto que le ordena no atentar contra la misma. El comportamiento de este individuo tendrá un valor ético pleno. La tesis de Kant ha sido aplicada a la cuestión que discutimos. Se ha sostenido que, a diferencia de la moral, la cual reclama ante todo la rectitud de los propósitos, el derecho limítase a prescribir la ejecución puramente externa de ciertos actos, sin tomar en cuenta el lado subjetivo de la actividad humana. El anterior criterio no es absoluto, pues la moral no sólo se preocupa por el fuero interno del sujeto, ni el derecho considera únicamente la exterioridad de las actitudes. Aquella demanda asimismo que obremos con rectitud y hagamos cristalizar en actos nuestros propósitos, y éste no busca de manera exclusiva la mera adecuación exterior, la simple legalidad, sino que atiende también a los resortes de la conducta. Una moral que solamente mandase pensar bien resultaría estéril. El moralista examina de manera preferente la pureza de nuestras miras, mas no desdeña las manifestaciones externas de la voluntad. Por ello exige que las buenas intenciones trasciendan a la práctica. De lo contrario, únicamente servirían para empedrar el camino del infierno. El derecho tampoco se conforma con la pura legalidad. A menudo penetra en el recinto de la conciencia y analiza los móviles de la conducta, atribuyéndoles consecuencias jurídicas de mayor o menor monta. Piénsese, por ejemplo, en el papel que desempeña la intencionalidad en el derecho penal o en el que juega en materia civil la buena fe. Es cierto que el jurista carece de medios absolutamente idóneos para establecer, en cada caso, la existencia o inexistencia de determinadas intenciones. Los datos de que puede echar mano para comprobar o inferir los elementos psicológicos de un comportamiento son siempre sucesos externos, más o menos engañosos, que es indispensable interpretar. La circunstancia de que en estas ocasiones la técnica jurídica resulte imperfecta no indica indiferencia del derecho ante el aspecto íntimo de la actividad humana, sino todo lo contrario. Pero es indudable que desde el punto de vista jurídico la exterioridad de la conducta posee trascendencia mayor y que desde el ángulo ético la interioridad es lo fundamental. Los intereses de la moral y el derecho siguen direcciones diversas, como lo expresa muy bien Gustavo Radbruch. La primera preocúpase por la vida interior de las personas y por sus actos exteriores solo en tanto que descubren la bondad o maldad de un proceder. El segundo atiende esencialmente a los actos externos y después a los de carácter íntimo, pero únicamente en cuanto poseen trascendencia para la colectividad. Al jurista preocúpale ante todo la dimensión objetiva de la conducta. El moralista estudia en primer término su dimensión subjetiva. Aquel pondera el valor social de las acciones. Este analiza la pureza de los pensamientos y la rectitud del querer, o expresado en otros términos, el derecho refiérese a la realización de valores colectivos, mientras la moral persigue la de valores personales. 11. Coercibilidad e incoercibilidad. A la incoercibilidad de la moral suele oponerse la coercibilidad del derecho. Los deberes morales son incoercibles. Esto significa que su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. Puede ocurrir que alguien realice, sin su voluntad, ciertos actos ordenados o prohibidos por una norma. En tal hipótesis, lo que haga carecerá de significación ética. Si el acto es obligatorio, no tendrá el sujeto ningún mérito. Si aquel se encuentra vedado, resultará imposible declarar responsable a éste. Lo que el individuo ocasiona, movido por una fuerza extraña, no constituye un proceder. No es conducta, sino hecho. De conducta solo cabe hablar tratándose de actos imputables al hombre, es decir, de actitudes que exterioricen sus intenciones y propósitos.
Lo inadmisible en el terreno moral conviértese en la esfera jurídica en posibilidad que se realiza con frecuencia. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza, como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. Cuando estos no son espontáneamente acatados, exige de determinadas autoridades que obtengan coactivamente el cumplimiento. La posibilidad de recurrir a la violencia con el fin de lograr la imposición de un deber jurídico se halla, por tanto, normativamente reconocida. En lo que atañe a las obligaciones morales no hay posibilidad semejante. Al decir que el derecho es coercible, no prejuzgamos el debatido problema que consiste en establecer si la sanción es o no esencial a las normas jurídicas. Coercibilidad no significa, en nuestra terminología, existencia de una sanción. Si otorgásemos al vocablo tal sentido, resultaría impropio sostener que la coercibilidad es lo que distingue a la moral del derecho, ya que los mandamientos de la primera poseen también sus sanciones, aunque de otra índole. Por coercibilidad entendemos la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea, e incluso en contra de la voluntad del obligado. Ahora bien, esta posibilidad es independiente de la existencia de la sanción. Autonomía y heteronomía. 12. Otra de las doctrinas de Kant que ha sido explicada a la cuestión que nos ocupa es la de la autonomía de la voluntad. Toda conducta moralmente valiosa debe representar el cumplimiento de una máxima que el sujeto se ha dado a sí mismo. Cuando la persona obra de acuerdo con un precepto que no deriva de su albedrío, sino de una voluntad extraña, su proceder es heterónomo y carece, por consiguiente, de mérito moral. En el ámbito de una legislación autónoma, legislador y obligado se confunden. El autor de la regla es el mismo sujeto que debe cumplirla. Autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. En la esfera de una legislación heterónoma, el legislador y el destinatario son personas distintas. Frente al autor de la ley hay un grupo de súbditos. De acuerdo con esta tesis, los preceptos morales son autónomos, porque tienen su fuente en la voluntad de quienes deben acatarlos. Las normas del derecho son, por el contrario, heterónomas, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. Toda norma ética requiere, para su realización, el asentimiento del obligado. Las jurídicas poseen una pretensión de validez absoluta, independiente de la opinión de los destinatarios. El legislador dicta sus leyes de una manera autárquica, sin tomar en cuenta la voluntad de los súbditos. Aun cuando éstos no reconozcan la obligatoriedad de aquellas, tal obligatoriedad subsiste, incluso en contra de sus convicciones personales. La doctrina que acabamos de exponer se funda en una concepción, ya superada, del acto moral. Hartmann ha demostrado que la noción kantiana de autonomía es contradictoria. El autolegislador que describe al filósofo de Königsberg no es el hombre real, sino una voluntad absolutamente pura, incapaz de apartarse de lo que el deber prescribe. Las máximas oriundas de esa voluntad valen universalmente. Todo ser racional ha de someterse a ellas. Frente a la voluntad buena, legisladora de la conducta humana, aparece el querer empírico. Distíngase de la voluntad pura en que, a diferencia de ella, puede obrar en contra de los imperativos morales. Solo que, cuando estos son violados, no pierden su validez. La exigencia normativa constituye, frente al infractor, una instancia independiente a la que debe someterse. No se trata de un principio creado por el obligado,
sino de una máxima que vale incondicionalmente para él, la obedezca o no la obedezca. Si frente al querer empírico, que es el único real, las reglas morales no forman una legislación subordinada a tal querer, tendremos que admitir que no son autónomas. Esto no significa, por supuesto, que provengan de otra voluntad. Quiere decir simplemente que valen por sí mismas, aun en la hipótesis de que el individuo a quien se dirigen no las acepte. Su obligatoriedad no podrá fundarse en una voluntad humana, sino en exigencias ideales y, en última instancia, en valores objetivos. El hombre debe ser sincero, no porque se haya propuesto serlo, o porque un legislador cualquiera se lo ordene, sino porque la sinceridad es un valor que puede y debe realizar. Si la legislación moral fuese autónoma, habría que reconocer al obligado no solo la facultad de darse normas, también el derecho de derogarlas o modificarlas a su antojo, pues no es legislador genuino quien es capaz de dictar leyes, mas no de quitarles su fuerza obligatoria, ni de sustituirlas por otras. A pesar de lo dicho, ningún moralista atribuiría al sujeto facultad semejante. La razón es muy sencilla. A lo único que el hombre no puede hallarse sometido es a su propia voluntad. Dividir a la persona en un yo empírico y un yo moral, como lo intenta Kant, es reconocer que el primero se encuentra normativamente ligado al segundo o, lo que es igual, que carece de autonomía frente a éste. Una lectura cuidadosa de la fundamentación de la metafísica de las costumbres corroboraría los anteriores acertos. La definición de la voluntad buena como la que obra no sólo conformemente al deber, sino también por deber, revela la posibilidad de que el individuo obedezca a motivos de determinación diversos del mero respeto a la ley moral. O expresado en otro giro, su voluntad será moralmente buena en la hipótesis de que entre la conducta y el precepto haya una concordancia tanto interna como externa. Si el individuo es capaz de proceder conformemente al deber, mas no por deber, a pesar de que esto último sea lo exigido, quiere decir que sólo el querer empírico es virtuoso o malo, y por tanto que las normas morales son frente a la persona una legislación independiente de su albedrío. Por otra parte, el mismo Kant declara que la moralidad de la conducta no sólo depende de la concordancia externa e interna del proceder con un precepto establecido por el obligado, sino del carácter universal de la máxima, pero es indudable que la universalidad de la exigencia ética no es otra cosa que su valor objetivo, el cual no es obra de la voluntad del sujeto, ni varía en función de sus caprichos. La persona puede proponerse el cumplimiento de sus deberes y reconocer la justificación de determinado principio, mas no crearlo. Reconocimiento respetuoso y espontáneo de una regla ética no significa autolegislación.